Sariego es un municipio muy vinculado al deporte tradicional. El grupo Seis Concellos es la viva muestra de ello. Nació en los años 90, una época en la que los juegos rurales y autóctonos ya estaban en decadencia. En un principio se iban a llamar Sariego, pero finalmente se bautizaron como Seis Concellos al provenir de varios municipios cercanos. Están federados y actualmente son unos 20 integrantes. Durante todo el año lo que hacemos básicamente nosotros como grupo lo que quisimos fue relanzar y dar a conocer los juegos y deportes tradicionales. Entonces dedicámonos a ir por los colegios de Asturias pues enseñando a los guajes a jugar como jugábamos antes. Los guajes necesitan jugar de esa manera. Y es muy bueno para la movilidad, para los guajes pequeños para que cojan habilidades manuales. Y después hay una cosa que los juegos de antes hacíamos nosotros. Claro, los juegos ahora van fechos. Tú vas sin ver que es un juego. Y por eso hay muchos guajes que con lo que más jueguen, y con la caja que trae el juguete. Entre los festejos de Sariego destacamos los de Santiago, donde lo más característico es el Rural Prix, una popular gincana. Las fiestas de San Pedrín de la Cueva, el tercer fin de semana de agosto, se recuperaron hace 47 años. En ellas el párroco ofició una misa ambable dentro de la propia caverna, donde se habilita un escenario. Son los festejos más multitudinarios del municipio, en los que se fusiona naturaleza, cultura, deporte y devoción. La cultura pues la tenemos el domingo con la misa y con todo el interés que despierta con ella. Y el deporte del motocross, que es muy conocido, muy importante. En el norte de España no hay motocross como el que hay aquí en San Pedrín de la Cueva, y del nivel de pilotos y de todo. Y luego pues el martes la gastronomía, que es lo típico de todas las fiestas de Asturias, la merienda con el bollo y la botella de vino, y donde se junta, en la carpa llegamos a juntar sentados 1000 personas. Incluso durante todo el año, sin que sea la fiesta ni nada, mucha gente viene por aquí por Sariego preguntando por la cueva de San Pedrín. Por aquí pasan muchos turistas, incluso estando aquí montando los días antes y los días después, viene mucha gente preguntando y por curiosidad. El fomento de la lengua y la cultura asturiana también se ve reforzado a través de un itinerario denominado Ruta de la Toponimia, un paseo por los distintos pueblos y aldeas de Sariego para descubrir el origen de sus nombres. Por estos caminos también podemos encontrar una decena de lavaderos rehabilitados hace unos años, otro símbolo de la cultura saregana.